Cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. Mucho gusto, mi nombre es Kevin Alejandro Tor Miranda. Hago parte del seminario 3. En este seminario voy a sustentar como tal mi opción de grado. Mi tutor es Luis Fernando López y la fecha de entrega es el día de hoy. El título de la monografía se titula Más allá de las cadenas morales. El autor soy yo, mi nombre es Kevin Tobar. Para empezar, es preciso decir que en la sociedad donde nos situamos hay un cúmulo de enfoques morales que chocan, por así decirlo. Entonces, este, esta edificación escritural o monografía va a explorar acerca de la toma de decisiones de forma original, con lo cual se hace una proposición hacia un enfoque abierto, ¿sí? Que lo que va a permitir es promover la creatividad, la originalidad y la individualidad a nivel individual, la libertad individual, promoviendo así como tal personas líderes, ¿sí? Y que sean creativas y que sean autónomas, ¿sí? Entonces básicamente este es nuestro trabajo, este es mi trabajo. Ahora, vamos a describir como tal la línea y sublínea de investigación que sustentan este trabajo. Para empezar, la línea de investigación que sustenta mi trabajo monográfico es la denominada Desafíos y perspectivas para el pensar y la praxis en la actualidad. Entonces, vamos a ver qué implicaciones tiene la crítica de Nietzsche en las acciones individuales de los sujetos en el mundo actual, ¿sí? Cómo esta está contribuyendo a una especie de debate que sea un poco más amplio, ¿sí? Teniendo en cuenta las perspectivas en este ciclo en el que estamos. Dicho enfoque se está en concordancia con la indagación acerca de cómo podemos entender la filosofía y esta cómo puede hacer parte de nuestro diario vivir, ¿sí? De lo cotidiano. Y también cómo esta filosofía, analizándola desde una perspectiva de Nietzsche y la moral, puede repercutir en nuestras decisiones, ¿sí? En nuestras decisiones individuales, llamándonos a la reflexión y a la toma de decisiones a nivel moral actualmente, en la contemporaneidad, pero desde nuestra individualidad. Ahora, la sublínea de investigación que se articuló en este trabajo monográfico es la denominada la filosofía como forma de vida. Pues como es evidente, este es el eje que guía como tal la monografía y el objetivo de esta sublínea es indagar acerca de la manera en la que se evidencia como tal una relación estrecha entre teoría y práctica, dentro pues del ámbito filosófico, claro. Voy a describir a grandes rasgos el capítulo uno. Esta es una cita de Nietzsche que nos dice así: ¿qué es lo bueno? Lo que eleva al hombre, que lo que da la sensación de poder. ¿Qué es lo malo? Lo que proviene de la debilidad. Para él, ¿qué es la felicidad? El sentimiento que ayuda a que el poder se eleve, ¿sí? Que, bueno, los débiles y los fracasados, ¿qué deberían hacer? Perecer. Eso sería para él el amor al prójimo. Y pues también hay que ayudarlos a perecer según él. Esto se escribe en el Anticristo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Una transformación. Los seres humanos deben transformarse, ¿sí? Pero pues no en un sentido de llegar a asesinar a otra persona porque es débil, no. Simplemente uno debe trascender las debilidades propias, básicamente. Y pues, como lo digo acá, no es una liberación en el sentido de esclavizar o de asesinar a otros, simplemente
de realizarse a sí mismo, de cumplir lo que se anhela, de dominar aquello que se quiere aprender hasta el punto de llegar a la excelencia y hacerlo con maestría, lograr muchas cosas. Bueno, el planteamiento, la contextualización y la delimitación del problema de investigación. Empecé escribiendo que la individualidad y la originalidad del hombre se ven afectadas por la moral cristiana. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con las acciones del día a día? Se ven limitadas, no se gestan de forma completa. Entonces, lo que hace Nietzsche es criticar a la moral cristiana. ¿Por qué? Porque ésta le pone barreras a la autonomía y al crecimiento personal del individuo. ¿Y qué hace él? Promueve a que nosotros trascendamos esas barreras para crear valores, ¿sí? Para crear nuestros propios valores, ¿sí? Entonces, él nos dice también que el mundo, este mundo del cristianismo es ficción y está diferenciado del mundo de los sueños. Como tal, se desvalora la realidad, que eso es muy malo. Entonces, una persona que esté libre y que respete a los demás, que se respete a sí mismo, que no cause daño a nadie, pues pueda liberar sus instintos de forma sana, sin perjudicar a las otras personas. Y así se evidencia como tal el amor a la tierra, el amor a lo material, a lo vivencial, al mundo que podemos observar con todos nuestros sentidos. A partir de este problema, se suscita la siguiente pregunta: ¿cuáles son las implicaciones prácticas de la crítica de Nietzsche a la moral cristiana en el desenvolvimiento de las personas en su realidad? Objetivo general: explicar de manera crítica las implicaciones prácticas derivadas de las críticas de Nietzsche hacia la moral cristiana. En la sociedad moderna, tengamos en cuenta que eso es en relación a las acciones individuales. ¿Mm? Entonces, debemos tener en cuenta estas cómo afectan en la creación de los valores, ¿sí? En la toma de decisiones morales por parte de las personas a nivel individual en el contexto contemporáneo. ¿Ya? Los objetivos específicos: analizar las críticas hechas por Nietzsche hacia los principios cristianos. Y tenemos el otro, que es estimar de forma analítica el impacto de las críticas de Nietzsche en la forma de interpretar y en la forma de poner en práctica la moral cristiana por parte individual de las personas, por parte subjetiva, por así decirlo. Y cómo se modifican las acciones de las personas a partir de esa crítica, ¿sí? A partir de esa interpretación de los valores cristianos. ¿Qué metodología emplea? La hermenéutica, que la hermenéutica, de acuerdo a Gama, es un método de interpretación que lo que hace es indagar por entender el significado y como tal del contexto en el que se hace significado del texto, y en este caso sería de las obras de Nietzsche, ¿sí? Para poder entender el contexto y la globalidad de las ideas de Nietzsche. ¿Cómo se entiende el método aplicado a las ideas nietzscheanas? Mm, Debemos tener en cuenta que primero debemos reconocer y eh, corregir como tal nuestras predisposiciones o nuestras ideas previas antes de generar un juicio acerca de las ideas. Debemos ser abiertos a las ideas de Nietzsche, comprenderlas, no colocar juicios antes de, y simplemente dar una interpretación a partir de nuestro criterio, a partir de nuestras perspectivas propias. ¿Qué antecedentes tiene este tema que propuse en la monografía? Bueno, hay un ensayo que se llama Tradición Cristiana y Educación por los Derechos Humanos, que lo que dice es que, al contrario como lo afirma Nietzsche, el sentido moral cristiano no debilita a las personas, sino las fortalece. ¿Cómo se logra esto? De acuerdo a nuestro autor Johnson y Ardwis. Eh, ¿Cómo se logra esto? Mediante la ayuda a otras personas a trascender, o sea, se ve en la moral cristiana como una forma solapada de mantener el instinto de supervivencia. ¿Sí? Básicamente eso se dice.
y también se propende a buscar el bien común. ¿Mm? Entonces, eso es lo que busca la moral cristiana de acuerdo a este ensayo. Ahora hay una tesis que se llama La decadencia de la razón según Nietzsche, en donde se afirma que él le hace una crítica a la filosofía tradicional de Occidente. ¿Sí? Entonces, y se coloca de una forma radical en contra de la metafísica, del cristianismo y como tal el método cognitivo en ese momento establecido. Mm, Básicamente dice que la filosofía occidental se ha dejado guiar por la teología, que lo que les ha hecho es engañarse, ¿sí? Han vivido en un mero engaño. Esa es una filosofía de decadencia, ¿sí? Y pues no ha podido ser superada hasta el momento. Esta lo que hace es negar la originalidad como tal de lo real, de lo que podemos sentir, a cambio de una realidad que está más allá de lo que no vemos, de nuestros sentidos. Él también, de acuerdo a esta tesis, critica la moral platónica cristiana porque es antinatural y es contraria a los instintos vitales, ya lo había dicho. Pero a pesar de eso, como lo dije anteriormente, el cristianismo se puede entender como una forma solapada de mantenimiento del instinto de supervivencia. ¿Cuáles son las bases teóricas? Bueno, en primer lugar tenemos que la siguiente idea de Nietzsche que nos va a decir que vivir va a ser una forma, va a entenderse como una forma de transformación, ¿sí? Entonces, ¿qué deben hacer las personas? Evolucionar, no quedarse en un solo estado, ¿sí? Sino transformarse. Entonces la moral cristiana viene a ser una barrera que no le permite a las personas transformarse. Bueno, también nos dice Nietzsche que pues nosotros debemos hacer todo lo posible para mantener a la especie humana, la supervivencia, ¿sí? Entonces hay cosas que el ser humano ha hecho que pueden parecer malas, pero que han mantenido al ser humano con vida, ¿sí? Y es el instinto de supervivencia el que ha mantenido al hombre vivo, al contrario de, de la moral cristiana, que va en contra de ese impulso natural, que lo trata de mitigar o de esconder. Ahora, con respecto a la iglesia, de acuerdo a Jaspers, él dice que la iglesia pues, es una manera de... Es una institución que lo que hace es fomentar la debilidad, ¿sí? Y oponerse como tal a lo que puede hacer el ser humano. Bueno, si lo vemos desde este punto de vista ahora, en el contemporáneo, por la parte individual, eso es un concepto que ya ha sido superado, creo yo, porque independientemente de que la iglesia sea, de acuerdo a este concepto de Jaspers, una institución que limita al ser humano, pues básicamente eh, no lo está limitando porque la evolución científica, la tecnología, es un síntoma de la evolución del hombre, del superhombre. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice Frey acerca de la perspectiva de Nietzsche? Entonces, mm, se dice que cuando Dios muere, es posible que las personas vuelvan a abrazar al mundo que tenían antes de que se creara ese Dios, ¿sí? A vivir en concordancia en la naturaleza, porque Nietzsche dice que, bueno, mi interpretación, ¿no? De Nietzsche es que es antinatural. Dios es antinatural, no va conforme a la naturaleza. Y bueno, aquí algo importante. El miedo que promulga la religión es una forma de dominación. Si las personas no tienen miedo a posibles infiernos más allá del bien, más allá de este mundo terrenal, pues entonces el ser humano se envolverá a partir de sus propias creencias, a partir de sus propios valores y a partir de lo que no lo afecta a sí mismo y a los demás. Básicamente, esa sería la forma de actuar en concordancia a lo que nos dice García interpretando las ideas nietzscheanas.
Bueno, y tengamos en cuenta que cuando la fe se reduce, esto va a generar una mayor interiorización propia, una introspección, o sea, y así se empiezan a crear, así se empieza a gestar, se empiezan a gestar nuevos valores. López Niño nos habla acerca de lo dionisiaco y de lo apolíneo. ¿Qué es esto? En Nietzsche. Estos, de lo dionisiaco y lo apolíneo, vienen a ser figuras representativas como tal, que vienen a habitar juntas, ¿sí? Lo bueno, lo malo, el dolor, el placer. Todo es necesario, todo es necesario. Los seres humanos deben abrazar el dolor y el placer como formas fundamentales de la vida. ¿Sí? La vida no puede ser solo placer, solo dolor, o refugiarse en el dolor para parecer humildes y tener compasión del otro, porque eso es síndrome de debilidad. ¿Sí? Ahora, Nietzsche critica a Sócrates. ¿Mm? Entonces, eh, el caso de Sócrates es un error. ¿Sí? No hay moral de perfeccionamiento. O sea, el error hace parte del ser humano. ¿Sí? Los instintos que tiene el hombre de por sí en su naturaleza propia le van a garantizar la supervivencia. O sea, y eso es sin ánimo de superhombre. ¿Sí? Si los instintos se pierden, va a dejar de existir el superhombre y va a llegar al último hombre, el hombre que representa la decadencia humana, el hombre que desea como tal lograr placeres, muchos placeres, vivir en una comodidad extrema y no ponerse a prueba, no superarse. Básicamente eso es el superhombre, aquel que crea los valores, aquel que es fuerte, aquel que permite la supervivencia de la raza humana. Pero ¿cómo se interpreta esto a nivel individual? Es evidente. En la sociedad actual, el auge de la tecnología, del mejoramiento de la vida, de las condiciones humanas, de la dignidad, es un síntoma del superhombre. Se está logrando, pero aún falta. A pesar de esa evolución, sigue habiendo gente que se sigue refugiando en la moral cristiana. Se siguen engañando en que este mundo y se debe salir rápido de este mundo y que hay una recompensa mucho más allá y que es mejor. Pero pues hay que sufrir para poder llegar al reino de los cielos o hay que despreciar este mundo para vivir una vida triste y esperar algo que ni siquiera sabemos. Pues dejo el debate abierto para los que quieran opinar con respecto a ello. Básicamente nos dice que aquí Nietzsche nos afirma que los seres humanos en su tristeza y en su debilidad pues buscan una ficción para salir de ese sufrimiento. Pero no, la gente debe enfrentarse a esos problemas. O sea, hacerle frente a esa dificultad que tiene y superarla. Ya, es sencillo. Y se ve, porque en el campo tecnológico, en el campo académico y en todos los campos, en todas las esferas sociales se ve la superación de las dificultades, no sumirse en el dolor. ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve estar triste? No, hay que buscar una solución. Eso es el superhombre. Pero la moral cristiana fomenta la debilidad como forma de virtud y eso está muy mal, ¿no? Eso está mal. ¿Mm? Bueno, ahora, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, entonces lo que va a hacer es comprender todo su pensamiento a nivel global. Cuando Dios ha muerto, se le pone fin a los valores que trascienden y como tal hay una necesidad por crear nuevos valores, que ahí es donde llega el superhombre. Entonces, de acuerdo a Nietzsche, se debe desvalorizar los valores previos, o sea, los valores elaborados por la moral cristiana, para elaborar nuevos valores. ¿Sí? A partir de mi perspectiva, pienso que esos nuevos valores deberían enfocarse en fundamentar la dignidad propia, que uno esté bien, pero que los demás también estén bien y nuestra libertad
no afecte la integridad físico-mental de la otra persona. Básicamente, eso sería la orientación y la creación de los nuevos valores. Son nuevos significados, es comprender la existencia humana no desde un punto de vista teológico, no, desde un punto de vista material, terrenal. ¿Cómo puede darle a un hombre sentido a lo que vive, sin necesidad de estar sujeto a una creencia supraterrenal? Básicamente eso es. Ahora, aquí hay otra idea fundamental que dice perdón. La vida es sufrimiento y es felicidad, dolor y placer. Es son las mismas caras de una misma moneda. Entonces, como tal, el placer viene a ser una fuerza, al contrario de Nietzsche. Es una fuerza que ayuda a superar el dolor, pero pues el placer no debe tomarse en exceso, ¿no? O sea, el placer, a pesar de que sea una fuerza, también es un arma de doble filo, porque lo que va a hacer es que el hombre se vuelva débil. ¿Qué se logró con este capítulo? Bueno, abordamos la importancia de superar las limitaciones morales, que son cadenas, por supuesto, y como tal, a reafirmar la pasión o la fuerza vital del hombre. Comprender y cuestionar como tal las normas que se han establecido, explorando como tal su dificultad, explorando las pulsiones humanas y también identificando la evolución de la especie. Se adoptó una perspectiva crítica y analítica con respecto al escepticismo de la moral cristiana, indagando por un entendimiento mucho más profundo, tanto de la moralidad como la de la religión. Y finalmente se comprendió cómo la moral cristiana es percibida, ¿sí? O cómo se percibe la moral cristiana. Y viene a ser una construcción de los débiles, ¿sí? Con forma de resentimiento. Y esta se entiende o se entendió a partir del análisis como un inhibidor de los instintos de supervivencia o de la vitalidad del hombre, de la creatividad, de la autonomía, de la originalidad, de la individualidad. ¿Cuáles son los resultados de la presente monografía? Entonces, en el contexto contemporáneo individual, eh, las críticas de Nietzsche son relevantes para empezar a cuestionar nuestras acciones propias y si están fundamentadas en preceptos morales cristianos o en preceptos morales propios del superhombre. Las críticas hacia la moral cristiana desde Nietzsche apoyan al superhombre y a la perspectiva del superhombre como tal, a generar la propia voluntad de poder que nos hace superarnos. Y en cuestiones éticas nos ayudan a reflexionar como tal también con respecto a la compasión y a la humildad, que son virtudes que las estableció la moral cristiana, la religión, pero que en Nietzsche no son nada bueno, que llevan a la debilidad, ¿sí? Básicamente este es el análisis de la monografía a grandes rasgos. Espero que se haya entendido bien el mensaje. Esas son las referencias bibliográficas que se usaron. Y este es el fin de la presentación. Espero haya sido del todo agradable para ustedes. Y bueno, muchas gracias.